Le deseamos el mejor de los éxitos en su presentación. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para los miembros del Consejo, igualmente para los señores miembros del Tribunal de Honor, a quienes tengo el gusto de conocer. Han sido profesores míos de la universidad y en algunos casos he trabajado ya con ellos como magistrado judicial. Antes de iniciar mi alocución, quisiera hacer mención un poquito con respecto a la trayectoria que me ha honrado establecer dentro del Poder Judicial. Me he iniciado como dactilógrafo en el año 1985. He seguidamente obtenido el ascenso a oficial de secretaría en el Juzgado en lo Civil y Comercial segundo turno. Posteriormente he sido designado auxiliar de la Fiscalía en lo penal. Para el último cargo he obtenido el ascenso como asistente del fiscal general del Estado a cargo del doctor Diógenes Martínez. Posteriormente tuve la honra de salir a ejercer la profesión de abogado litigante en los pasillos de tribunales por el tiempo de 4 años. En el año 1993 me he reincorporado al Poder Judicial hasta el día de la fecha como juez de primera instancia en lo criminal en la ciudad de Encarnación. Posteriormente he regresado con dichas funciones a la ciudad capital hasta el año 2002, donde fui honrado y ascendido como miembro del Tribunal de Apelaciones en lo penal tercera sala hasta la fecha. Posteriormente, en el concurso pasado en el año 2007, me he presentado a candidato a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo correspondiente de la época. Integré la terna, he concursado, he pasado por las audiencias públicas, fui electo por 27 votos del Senado y penosamente el presidente de la época ha dispuesto el veto correspondiente por un decreto y no he podido jurar, señores. Ese es el motivo fundamental que me dio fuerza para seguir trabajando como magistrado honesto y dedicado y volver con mucha fuerza a concursar en esta ocasión. Siendo esta audiencia pública, quiero expresar que ese es uno de los motivos que me ha llevado a volver nuevamente a concursar. La fuerza necesaria con el apoyo de mi familia, de los excelentes funcionarios que tengo a mi cargo, porque al respecto quiero manifestar, yo no soy de los que gustan de la docencia universitaria, soy aquel juez que enseña en el Poder Judicial. Soy catedrático de mis funcionarios. Tanto es la satisfacción que tengo que hoy día ex compañeros de trabajo son excelentes fiscales, jueces y hasta miembros del Tribunal de Apelaciones en mi caso. Es el caso del doctor David Escobar, hoy día cumpliendo funciones en Coronel Oviedo. Igualmente quiero manifestar que actualmente soy miembro de la EJAL, la Escuela Judicial de América Latina, en representación del Paraguay. Igualmente ocupo el cargo de vicepresidente para América del Sur en la Red Latinoamericana de Jueces, compuesta por 19 países. En fin, eso es lo que brevemente quisiera resaltar con respecto a mi trayectoria profesional. Ahora bien, todos sabemos, señores, la problemática del Poder Judicial, basado fundamentalmente en 2 aspectos. El primero, la morosidad judicial. Al respecto, quisiera dejar mención especial de que yo no las conozco, porque siempre me he dedicado como juez excluyente y únicamente a la función jurisdiccional. De tal modo que mi despacho, hace 21 años que tengo despacho al día, y se lo he comunicado a los señores ministros de la Corte cada año al llegar la etapa culminante de mi tarea de fin de año. Igualmente, con respecto a otros aspectos del Poder Judicial, se ha referenciado como problema fundamental el nepotismo. No tengo un solo pariente dentro del Poder Judicial.
ni uno solo. He tomado el cuidado de que felizmente tengo 21 años de matrimonio, un solo hijo de 15 años, que también hoy día ya debe tenerse en cuenta en la calidad de magistrado, creo yo, honestamente. Ahora bien, en lo que respecta a la problemática, yo he tratado de dividir en 3 factores: el factor humano, el factor estructural y el factor legal. En lo que respecta al factor humano, tenemos hasta hoy como problemática la falta de designación de funcionarios, en la forma de designación de funcionarios judiciales, como asimismo la falta de capacitación eficiente de los mismos en sus respectivos cargos. Como factor estructural, propongo fundamentalmente la necesidad de construcción de más sedes, fundamentalmente en los juzgados de paz, que constituyen el paño de lágrima del que puede menos. En segundo término, como factor estructural, también propongo la informatización del Poder Judicial, en red a los efectos de que la Corte Suprema pueda evaluar y hacer un seguimiento del rendimiento en cuanto a calidad y cualidad de los jueces en sus respectivas funciones. Igualmente propongo la redistribución de los funcionarios y magistrados en sus respectivas áreas del Poder Judicial. Como factor legal, encuentro la ausencia de iniciativa legislativa por parte de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de modernizar los diferentes códigos e instrumentos que hacen a la labor del Poder Judicial. Igualmente, encuentro, y hasta hoy no se ha aplicado la oralidad ante la sala penal y ante los tribunales de apelación. En cuanto a las propuestas para dichas problemáticas, propongo en primer término para la designación de los funcionarios a través de un concurso público de oposición. Asimismo, disponer la capacitación permanente de los mismos a través de diferentes cursos y seminarios y talleres a los efectos de que sean y ofrezcan mejores servicios de justicia. Con respecto al factor estructural, ya he mencionado la falta de construcción de más sedes de los juzgados de paz en los lugares más lejanos de la República. Igualmente, me refiero nuevamente a la informatización que hoy día la tecnología nos obliga y que podemos comunicarnos de los lugares más lejanos, inclusive fuera de nuestros países, a los efectos de que la Corte Suprema pueda efectivizar la superintendencia que le otorga la ley y la Constitución Nacional. Igualmente, quiero fortalecer la Oficina Interna de Gestión Permanente, una oficina que fue creada ya hace bastante tiempo, pero que debe ser reforzada y debe tener jurisdicción en toda la República y debe cumplir a cabalidad esas tareas que se le encomiendan a través de la Corte Suprema. Igualmente, propongo desligar definitivamente a la Corte Suprema de Justicia de sus funciones administrativas, debiendo dedicarse única y exclusivamente a la función jurisdiccional, ya que esta última ha sido excusa permanente a los efectos de no evitar la morosidad judicial por parte de los señores ministros de la Corte. Con respecto al factor legal, propongo que la Corte, a través de la iniciativa legislativa que posee, proponga la modificación de los códigos y normas y demás instrumentos legales para el mejor funcionamiento del Poder Judicial. Igualmente, propongo y apoyo la oralidad ante la Sala Penal y ante los tribunales de apelaciones de la República. Quisiera referirme seguidamente a la independencia del Poder Judicial y su autarquía presupuestaria. La independencia, señores, yo propongo y creo que el magistrado es independiente en primer término cuando tenga su independencia profesional e intelectual y moral. Es la primera independencia que debe adornar a todo magistrado. Posteriormente, creo también que debemos seguir siendo capacitados permanentemente, porque el derecho es un constante devenir y tenemos la necesidad de educarnos y seguir bregando por dar una mejor justicia a la República del Paraguay. En lo que respecta a la autarquía presupuestaria, todos sabemos de lo dispuesto en el artículo 249, que no debe ser menos del 3%. Ahora bien, esa lucha corresponde a los señores ministros de la Corte ante los estrados correspondientes. Propongo también a ese respecto que los señores jueces
y magistrados de la República sean bien remunerados, conforme a las funciones que la ley determina. Otro punto fundamental de la independencia, considero que es muy importante en cuanto a la inamovilidad de los magistrados, que en lo que respecta a los jueces inferiores debemos de cumplir 3 periodos consecutivos para obtener la inamovilidad, el cual en mi caso particular ya lo he obtenido en el año 2007. En lo que respecta a la inamovilidad de los señores ministros de la Corte, tenemos la interpretación ya otorgada en la sentencia 222. Yo no tengo, para tranquilidad de los señores miembros del Consejo y de la ciudadanía, no tengo apego al cargo. No tendría ningún problema en volver a concursar al cumplir los 5 años. Es más, yo personalmente me encargaré de informar el día de la fecha del cumplimiento de mi mandato, sin ningún problema, ninguna duda alguna. Por último, en lo que respecta al compromiso profesional con la defensa de los derechos humanos, siempre ha sido mi criterio la aplicación, conforme lo ha dicho el señor presidente en distintas ocasiones, con respecto al control convencional, es decir, a la aplicación irrestricta de los tratados y convenios ratificados por la República en las resoluciones judiciales, debiendo partir esta tarea de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, a los tribunales y juzgados inferiores. Igualmente propongo la conservación y preservación del fondo documental del Centro y Archivo de la Defensa de los Derechos Humanos dependiente de la Corte Suprema de Justicia, el cual creo que ya ha sido informatizado y es una reliquia que nos ha quedado para no olvidarnos de nuestro pasado de la dictadura. Por último, propongo que dentro de del control convencional, los diferentes juzgados y tribunales apliquen sin duda alguna las diferentes normativas, es decir, los convenios ratificados al respecto, por ley 1/89 y la 5/82. Conocía el primero como el Pacto de San José de Costa Rica y el segundo como la aplicación de los derechos civiles y políticos. Es todo, señor presidente, de mi parte. Muchas gracias, doctor Lovera Cañete. Estábamos, disculpe usted, intercambiando opiniones, hemos recibido una denuncia, pero por la seriedad de ella creo que corresponde que le entreguemos previamente para que usted tenga los 3 días que el reglamento establece y para que también usted pueda ejercer su constitucional derecho a la defensa, ¿verdad? Nosotros hacemos esta. Y bueno, y sí, la que tiene nombre y apellido, entonces sí, no hay problema porque esta sí recibió un plazo, doctor, ¿verdad? Recibí el día de ayer, pero no tengo problema en contestar, presidente. Bueno, entonces yo creo que usted sabrá de qué se trata. Es una denuncia en la cual le cuestionan un fallo como miembro del Tribunal de Apelación de la Cuarta Sala en la capital, y de un caso que usted conoce perfectamente sobre una denuncia falsa y simulación de hecho punible. Usted tiene la copia, conoce perfectamente, entonces conozco perfectamente. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muy bien, gracias, presidente. En efecto, he recibido la denuncia y he sido notificado el día de ayer con respecto a un fallo referente a la sentencia número 81 del mes de diciembre del 2014 por parte del ciudadano Jesús María Robadín Armadanz. Esta persona ha sido acusada por la Fiscalía por el supuesto hecho punible de denuncia falsa y simulación de hechos punibles. Es con referencia a que el mismo ha denunciado a una persona, luego de ser enjuiciada dicha persona, la misma fue sobreseída libremente. Entonces, radicó la denuncia por falsa denuncia y simulación de hechos punibles, ha sido imputado y acusada. Posteriormente, llegó a juicio oral y público, el mismo fue absuelto de culpa y pena, y reproche en todo caso. La querella y la Fiscalía han interpuesto el recurso de apelación especial, que ha llegado a la 3ª sala y no a la 4ª, señor presidente. De cualquier manera, yo he sido el preopinante en dicha causa.
he analizado y conforme a las nuevas normas vigentes en materia de derecho procesal penal, tenemos en cuenta que el Tribunal de Apelaciones se encuentra limitado exclusivamente a la corrección jurídica de los fallos dictados en primera instancia. Es decir, ya no podemos, como antes, revalorar las pruebas ni limitar los hechos que han sido determinados por el Tribunal de Sentencia. En tal carácter hemos analizado y concluido por mayoría de los tres, por unanimidad, de que la valoración realizada por mayoría del Tribunal Inferior ha sido incorrecta. No ha sido realizada conforme a las reglas de la sana crítica. Por lo tanto, lo único que hemos hecho es cumplir con nuestra obligación dentro de nuestras facultades y hemos revocado la sentencia correspondiente y ordenado el reenvío para que se haga un nuevo juicio. De tal modo que el señor Robadim ha manifestado en su escrito de que se sentía agraviado. Por tanto, mencionó que no tuvo el debido proceso. Hasta donde yo sé, el concepto del debido proceso no es otra cosa que la aplicación de las normas por los sujetos procesales para obtener una expedición por parte del órgano jurisdiccional. Y eso ha ocurrido en todo momento. Nunca estuvo en estado de indefensión, señor presidente. Por lo tanto, si por él fuese o no esté de acuerdo con lo resuelto, pues debería haber recurrido ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Muy bien, muchas gracias, doctor Lovera Cañete. Le leo una publicación de septiembre del 2009, usted ya hizo referencia al hecho, donde dice: el camarista en lo penal Agustín Lovera Cañete atacó ayer de inconstitucionalidad el decreto por el cual el presidente de la República, Fernando Lugo, no le dio el acuerdo para ser nombrado ministro de la Corte Suprema en la vacancia dejada por Wildo Rienzi hace más de 2 años. Pidió con medida cautelar la suspensión de los efectos del decreto, hasta tanto la Corte se expida su relación de inconstitucionalidad. La pregunta es, ¿qué pasó con este juicio? Y la segunda es, ¿usted considera que las ternas que el Senado envía a la Corte son vinculantes? En primer término... Perdón, el nombre, no las ternas, perdón, el nombre elegido por el Senado. Que son vinculantes para el Poder Ejecutivo. Ejecutivo, correcto. En primer término, señor presidente, yo ya he manifestado que ya he concursado en la vez anterior y he mencionado mi historia al respecto. Y me he sentido discriminado, señor presidente, por un decreto infundado, arbitrario, en mi opinión, humildemente, ya que los artículos 46 y 47 nos dan ese legítimo derecho de ocupar los cargos no electivos sin más requisitos que la idoneidad. Yo creo que reúno esos requisitos, he reunido en su momento y los sigo teniendo. Es por ello que me vi obligado, señor presidente, a recurrir ante la máxima instancia judicial. Dicha causa hasta la fecha infelizmente nunca ha sido resuelta. Tienen hace 5 años guardado el expediente sin que hayan ni siquiera se expedido sobre la medida cautelar. Me causa profunda vergüenza ajena, señor presidente. Pero debo asumirlo. Estamos en un estado de derecho, por lo tanto las reglas del juego están allí. He presentado 33 urgimientos, jamás se han expedido. Sigo esperando. Ya de vuelta concursando. En lo que respecta a la designación hecha por el Senado, a mi criterio, no solamente el mío, el distinguido profesor Campos Cervera ha escrito después de suscitar mi problema con el decreto del Poder Ejecutivo de que el órgano natural de designación conforme a la Carta Magna de un ministro de la Corte es la la Honorable Cámara de Senadores, y que el decreto del Poder Ejecutivo se convierte en un mero acto administrativo. Podemos compartir o no la teoría, desde luego que yo la comparto. Muchas gracias, doctor Lovera Cañete. Un ciudadano había preguntado un tema muy sonado, muy vinculado, del cual usted formó parte, ¿verdad? Dice lo siguiente: el camarista Agustín Lovera Cañete, miembro de la tercera sala del Tribunal de Apelaciones, fue uno de los firmantes del fallo que declaró inadmisible la apelación presentada del archivamiento de la causa contra el senador Galaverna en la investigación de fraude electoral en las internas coloradas del 92, cuando se le negó la victoria al doctor Argaña. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor? Ningún problema, doctor Riera.
Conforme a las normativas del Código Procesal Penal vigente, tenemos que para que una persona tenga la legitimación subjetiva y la legitimación objetiva para la interposición de los recursos, las mismas primero deben de ser víctimas del hecho punible, denunciado o querellado. En segundo término, deben tener la calidad objetiva, es decir, que la resolución que afecta a ese recurso es afectable por el mismo. Dicha calidad, en esa ocasión, la persona recurrente no la tenía, señor presidente. Por lo tanto, no teniendo, resulta inadmisible el recurso interpuesto. Gracias, doctor Lovera Cañete. Usted integró el tribunal que definió el grado de apelación, el fallo de la doctora González en el caso del video del mismo senador, y ahí se produjo un conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Por el resultado del fallo presumimos su posición, pero nos gustaría saber que amplíe sobre el tema ese conflicto que se da entre normas de mismo rango dentro de nuestra Constitución. Señor presidente, quiero hacer entrega por secretaría una vez culminada mi alocución de la copia de la sentencia correspondiente, ya que he sido miembro componente del tribunal correspondiente. Y en tal carácter hemos encontrado una colisión entre dos normas de orden constitucional. El artículo 26 que ampara y garantiza el derecho a la libre expresión y de prensa. Pero seguidamente en un párrafo manifiesta sin más limitaciones que las establecidas en esta propia Constitución. Yo he considerado, y así lo hemos hecho los tres componentes por unanimidad, de que en contraposición a dicha libertad tenemos presente y tuvimos y somos del parecer de que el derecho a la intimidad y a la información particular y familiar se halla también garantizada por el artículo 33 de la misma norma legal, es decir, de la Constitución Nacional. Hemos optado por este último criterio, porque todos sabemos que los actos de la vida privada o los actos privados, en tanto y en cuanto no afecten al orden público o al derecho de terceros, se halla exenta de autoridad pública. Gracias, doctor. Una pregunta de un ciudadano presente. ¿Las comunicaciones de estar al día en sus respectivos despachos es supervisado o no realmente por la Corte Suprema de Justicia? Sí, es supervisado, señor presidente. Bueno, hay otra pregunta que está vinculada con la denuncia y en razón de la seriedad de la denuncia, en la cual hay una cuestión de mora judicial de por medio. Usted tendría que tener el expediente a mano, evaluarlo, y por eso el Consejo, en una rápida discusión interna, ha decidido correrle traslado para que usted tenga los 3 días correspondientes, no después volver a convocarlo 5 o 10 minutos para que pueda hacer. Con respecto a una mora, ¿un expediente a mi cargo? Sí. ¿Puedo contestarlo ahora? Bueno, si usted lo autoriza y... Autorizado. Le leo entonces, Sí, intentum para que no haya reserva. Le agradezco, doctor, esta gentileza y esta actitud, ¿verdad? El presente escrito tiene por objeto poner de manifiesto el actual, contrario a la ley, a la ética del profesional doctor Agustín Lovera Cañete en el marco de una causa concreta caratulada Osvaldo Domínguez Dip sobre estafa. Resulta importante destacar que a pesar de haber recaído una condena por estafa en primera instancia contra el encausado Osvaldo Domínguez Dip, se ha declarado la extinción de la acción penal como consecuencia de la excesiva e inexcusable morosidad en segunda instancia, debido a que que el expediente quedó en estado de sentencia hasta la emisión del acuerdo y sentencia han transcurrido 5 años y 2 meses. El expediente quedó en estado de sentencia desde el 30 de abril del 2003 y durante ese tiempo fue objeto de numerosos urgimientos, recusaciones planteadas por la defensa y separación de uno de sus miembros e integración con el doctor Lovera Cañete. A pesar de ello, la demora ha sido excesiva e injustificada. Según el informe de la Dirección General de Auditoría de Gestión del Poder Judicial, el doctor Agustín Lovera Cañete retuvo el expediente en total durante la tramitación del expediente y sus vicisitudes en segunda instancia, la cantidad de 10 meses y 22 días, solo para finalmente expresarse que se adhiere al voto de otro magistrado. Se adjunta informe de la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial que realiza un acabado recuento de los plazos y demoras incurridas, que es el que queríamos hacerle llegar,
En concreto se mencionan dos hechos: A, la memoria inexcusable conforme se ha mencionado precedentemente, y B, la falta de independencia y ausencia de ética debido a la amistad íntima con la familia Domínguez Dip, que debió motivar al menos el inmediato apartamiento del caso por parte del doctor Agustín Lovera Cañete. En efecto, el doctor Agustín Lovera mantiene amistad con la hija de Osvaldo Domínguez Dip, la señora Astrid de Escabone, hecho que lleva a cuestionar cómo puede mantener la independencia requerida para juzgar al padre de su amiga. Como prueba se adjunta el aviso de exegia publicado en la página 40 del Diario de la Nación, propiedad de la familia Domínguez Dip, de fecha 13 de julio del 2013, en la cual la señora Astrid y su familia participan del fallecimiento de la madre del doctor Lovera Cañete, a quien públicamente llaman amigo. Si bien se ha confirmado la condena en primera instancia, finalmente el encausado fue sobreseído por la extinción de la acción debido al excesivo tiempo transcurrido en segunda instancia. La mora ha impedido que el encausado obtenga una condena por el hecho punible cometido, incluso declarado culpable en doble instancia, y por lo tanto contribuyó a la denegación de justicia en perjuicio de la víctima del mismo. Agradecemos, doctor, que usted tome esta, pero siempre es una decisión que consultamos al postulante para aplicar el reglamento. Usted nos comprenderá que para nosotros es más cómodo darle los 3 días para que usted, pero usted tiene la libertad cuando conoce el caso y está preparado para hacer su defensa en el momento. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Con mucho gusto, señor presidente. Conozco la causa. Es más, yo tengo la particularidad de que jamás he permitido que ningún colega abogado me arrime ningún tipo de proyecto de resolución. Toda la vida, 21 años de magistrado, todas las resoluciones y mis votos las he hecho yo, hasta la fecha, y con la prontitud necesaria. Ocurre que en este caso en particular sé de quién proviene la denuncia, el estimado colega don Luis Armando Godoy, era el abogado querellante en aquella ocasión. He integrado dicha causa, es cierto, como integrante por inhibición de la segunda sala con los doctores José Agustín Fernández y Anselmo Aveiro. Yo he aguardado pacientemente la opinión de los dos colegas para luego emitir la mía. Eso ha sido registrado en los libros respectivos. He sido objeto de esta misma denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema, el cual me ha instruido el sumario correspondiente, y lo que olvida el colega Godoy es que hemos sido absueltos de culpa y pena en dicho sumario. Todo lo ya escrito lo ha realizado por distintos medios de comunicación y está repitiendo lo mismo hoy día aquí. Por eso que yo tengo la conciencia tranquila y no tengo ningún inconveniente en contestarla. En lo que respecta a la supuesta amistad con la señora Astrid Domínguez, dicha situación se ha producido con mayor posterioridad del dictamiento de la sentencia correspondiente. Eso ha sobrevenido después, ya que la hija de esta señora es compañera de colegio de mi hijo de 15 años. O sea, con posterioridad ha surgido, es cierto, la amistad con la familia de la señora Astrid Domínguez, pero antes de ello nunca. Por lo tanto, no me hallaba comprendido en las generales de la ley como apartarme, como no es mi característica de apartarme y pasar los casos a los colegas, que de repente vemos la famosa providencia del no acepto. Jamás encontrarán un expediente que haya estado a mi cargo con esa providencia, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que yo la hago dentro del marco de la libertad que tiene esta audiencia pública, y usted comprenderá que tiene una ventaja. Por un lado, el denunciante, el pueblo, cualquiera sea, siente que su reclamo llega. Y por otro lado, usted de una vez por todas en público y grabado deja estampada su posición para siempre, ¿verdad? Hay un ciudadano que pregunta: a su criterio, ¿se encuentra vigente la ley número 5184 del Poder Legislativo que aprueba los contratos de préstamos y de garantía del Estado paraguayo? Y nos hace llegar el texto de la ley que solicita que después se le devuelva, ¿verdad? Si usted quiere contestar esta pregunta, da su opinión, o si no, naturalmente le entregamos por escrito para que la resuelva. Pero es una pregunta que tiene un contenido especial, ¿verdad? La ley formalmente está vigente. La pregunta es si se aplica convenientemente o no, o si el Poder Judicial responde a la aplicación de esta ley, ¿verdad? Yo, sin merecer la pregunta, señor presidente, yo no me considero analista económico, por lo tanto no puedo contestar esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Acá hay una
¿Qué opinión le merece esta frase? Los servidores públicos no tienen derecho a la intimidad cuando utilizan el poder, competencias y prerrogativas en función del cargo que ostentan. Y la opinión que me merece es la que yo he sostenido en la audiencia correspondiente, en la sentencia correspondiente, señor presidente. Bueno, yo sé, antes de dar la palabra al doctor Juan Ramón Buenojara, que quiere hacerle una pregunta, yo le solicitaría, doctor, que esos antecedentes del sumario en el cual fue absuelto, en la causa que le leí, le agregamos a su legajo para dejar las cosas... Con mucho gusto dentro de las 48 horas, señor presidente. Claro, así como hemos agregado la sentencia que recién adjuntó sobre el fallo del tema conocido por la opinión pública. Sí, señor. Tiene la palabra el doctor Buenojara. Muy buenos días, doctor. Usted entonces planteó una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Poder Ejecutivo. ¿Usted no cree que el Poder Ejecutivo actuó en función al poder constitucional que tenía y que está exento por tal motivo de esa responsabilidad de responder ante un juicio de su decisión? Es una pregunta. Otra pregunta, doctor. El artículo 162 del Código Procesal Civil es muy claro. 3 días para dictar providencia, 10 y 20 días para resolver incidentes, 30 y 40 días para resolver acuerdos o sentencias. Sabemos que es una letra muerta total. Yo sé que los magistrados utilizan la cuestión de que en el Código Procesal Civil también está la obligación del profesional litigante de urgir las resoluciones. Sabemos también las consecuencias de urgimiento y mucho más cuando va en queja. Es una sentencia cantada en contra. Yo le pregunto a usted, porque esto es importante y yo creo que los que están ejerciendo la profesión dentro del Poder Judicial, de la magistratura, está doblemente comprometido. Primero, ¿es correcta o no recurrir a la justicia contra una decisión constitucional? 2, ¿qué haría usted con la cuestión de estos plazos que evidentemente están establecidos y no hace falta surgimiento para demostrar su incumplimiento? Y si ese incumplimiento puede considerarse como una falta de desempeño y puede ser objeto de tratamiento en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Comprendía las preguntas, doctor Buenojara. En relación a mi acción interpuesta con respecto contra el decreto del Poder Ejecutivo, yo he manifestado desde el principio que me sentía discriminado por parte del Poder Ejecutivo en el decreto que no tiene más de 2 renglones. Si bien tenemos diferenciados los actos políticos no susceptibles de acciones judiciales, como por ejemplo la designación de un ministro del Poder Ejecutivo. Ahora bien, mi parte en particular ha sostenido con respecto a ese decreto, porque es la primera vez en la historia de la República del Paraguay que se ha procedido de esa forma. Entonces he creído con derecho a recurrir a la máxima instancia a obtener una respuesta jurídica a mi inquietud como profesional y como persona de la República del Paraguay. Esto fue así y como le manifesté, estoy aguardando respuesta. En lo que respecta a los plazos procesales que usted ha mencionado, las conozco y siempre las he cumplido. Muchas gracias, doctor Agustín Lovera. Tenemos la última pregunta, por lo menos del público presente. En este momento la sociedad del mundo confronta un conflicto para imponer la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. ¿Cuáles son los parámetros que alumbran la política moral jurídica de una y otra corriente? Si me repite la pregunta, señor presidente, por favor. En este momento la sociedad del mundo confronta un conflicto para imponer la cultura de la vida versus la cultura de la muerte.
¿cuáles son los parámetros que alumbran la política moral jurídica de una y otra corriente? Muy bien. Con respecto a la cultura de la vida, señor presidente, y en lo que respecta a nuestra legislación en particular, la misma está protegida desde la concepción del seno materno. Por lo tanto, esa cultura se halla arraigada y tiene raigambre de orden constitucional. Cuando la Carta Magna nos habla del derecho a la vida en su artículo 4. Luego el Código Civil, como ya lo he manifestado, da protección al ser humano desde la concepción en el seno materno y todo el resto de su vida. Con respecto a la tesis contraria, no la comparto y nunca la voy a compartir, señor presidente. Muchas gracias, doctor Agustín Lovera Cañete. El doctor Évero Velar quiere realizar una pregunta. Sí, señor. Doctor, una preocupación de la comunidad jurídica se circunscribe al acceso a informaciones significativas del ámbito de gestión del poder jurisdiccional. Nos referimos concretamente a la publicidad de los actos de gobierno del Poder Judicial. Usted, como ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué iniciativa podría adoptar para garantizar este acceso a la información pública de los actos de gobierno del Poder Judicial? Con mucho gusto, doctor Velar. En primer término, debemos de saber que y determinar y tomar conciencia de que somos servidores públicos. En tanto y en cuanto y por lo tanto, tenemos que las sentencias y resoluciones dictadas por los jueces de la máxima instancia y tribunales inferiores se hallan en plena disposición de las partes litigantes y de la ciudadanía en general. Esa es una práctica que ya se ha determinado normalmente en el Poder Judicial. Han terminado los secretos que en su momento seguramente han tenido vigencia. De cualquier manera, mi preocupación, y lo haría como ministro de la Corte Suprema de Justicia, es el establecimiento de una sala de informaciones o un mecanismo de información pronta, segura y directa a la ciudadanía con respecto a todas las resoluciones tomadas por la Corte. Muchas gracias, doctor Agustín Lovera Cañete, por haberse presentado, por haber respondido a todas las preguntas, algunas inclusive planteadas sobre tablas, como se dice normalmente. Queremos también desearle el mejor de los éxitos en este concurso y despedirlos como hacemos con todos, con un caluroso... Antes, señor presidente, quisiera agradecer a Dios, a mi familia, a los amigos y a los colegas de mi sala, a los distintos funcionarios excelentes que tengo, en el caso mío de mis relatoras, que el día a día comparten conmigo mi labor jurisdiccional. Entonces, vaya pues también un deseo de éxitos a todos mis compañeros, los 50 restantes en esta tarea de ser designado como ministro de la Corte. Muchas gracias, doctor. Apreciamos sus deseos y los despedimos con un caluroso aplauso. Muchas